Imagina un país donde en apenas 10 años han pasado 7 presidentes, algunos destituidos, otros encarcelados y otros que se fueron en medio de escándalos. Un lugar donde la política es tan inestable que nadie apostaría por un futuro tranquilo. Y sin embargo, su moneda es la más estable y envidiada de toda Latinoamérica. Sí, suena imposible, pero es exactamente lo que pasa en Perú. Y lo curioso es que no es por casualidad, sino por una combinación de reformas drásticas, decisiones polémicas y una estrategia financiera tan particular que pocos países se atreven a usar, la llamada flotación sucia. En gran parte del continente, las noticias económicas suelen estar llenas de palabras como devaluación, inflación descontrolada o crisis cambiaria. Desde Argentina hasta Venezuela, las monedas pierden valor con una rapidez alarmante, y los ahorros de millones se fuman en cuestión de meses. Pero Perú ha roto ese patrón. Mientras otros se hundían, el país andino logró mantener una inflación baja y un crecimiento del PIB que, durante años, superó el 6%, cifras dignas de países europeos. No hablamos de un golpe de suerte, sino de una serie de decisiones que cambiaron su destino económico. Tanto es así que hoy, fuera de sus fronteras, al sol peruano se le conoce como el sol suizo, un apodo que no es exagerado. En Bolivia, por ejemplo, el sol se ha convertido en un refugio de valor cuando su moneda local se desploma. Allí, hay quienes han llegado a pagar hasta 3 veces su valor oficial con tal de tenerlo en las manos. Lo mismo ocurre en algunas regiones de Brasil, donde también se utiliza como moneda de cambio. ¿Por qué? Porque mientras otras divisas de la región se desplomaban más de un 18 o 20% frente al dólar, el sol apenas se movió un 0,97%. Y eso, en un continente tan volátil, es casi un milagro. Pero no siempre fue así. Hace unas décadas, Perú era el ejemplo perfecto de cómo una economía podía hundirse en el caos. En 1990, la inflación alcanzó un 7,600% anual. Sí, has oído bien, los precios se duplicaban cada mes y medio, y los salarios jamás podían seguir el ritmo. En solo 3 meses, el país perdió un cuarto de su economía. El INTI, su moneda de entonces, se volvió prácticamente papel sin valor. Fue en ese contexto cuando se decidió enterrar el INTI y nacer el nuevo sol, con una conversión que parecía un insulto a la moneda anterior. Un nuevo sol equivalía a 1.000.000 de INTIs. En medio de ese desastre apareció un nombre que marcaría para siempre la economía peruana, Alberto Fujimori. Llegó al poder como un completo desconocido, ganó las elecciones contra todo pronóstico. Una vez en el cargo, aplicó un plan económico tan brutal como efectivo, bautizado popularmente como el Fujisoc. Y aquí es donde la historia se pone realmente intensa. El Fujisoc fue un golpe de realidad para todo el país. Imagina despertarte un día y descubrir que el precio del combustible ha subido un 3.000%, que la electricidad y el agua cuestan 10 veces más y que los impuestos acaban de dispararse. Así fue como el nuevo presidente intentó frenar de golpe la hemorragia económica. La receta incluía liberalizar el comercio, abrir el sistema financiero al mundo, sobre todo, blindar al Banco Central para que ningún político pudiera usarlo como cajero automático para financiar gastos excesivos. La nueva Constitución de 1993 selló esa independencia. El Banco Central quedó prohibido de prestar directamente al gobierno, se permitió a los ciudadanos poseer divisas extranjeras sin restricciones y se eliminó cualquier posibilidad de que una ley anulara contratos o manipulara la economía en beneficio de unos pocos. En paralelo, se desechó una ley de nacionalización bancaria que estaba a medio aplicar y se cortó de raíz el acceso a préstamos subsidiados que mantenían artificialmente a flote sectores improductivos. Pero la recuperación no fue tan rápida como muchos esperaban. Mientras que Argentina, tras un shock similar, tardó apenas 4 meses en controlar la inflación, Perú necesitó 37. La razón, la incertidumbre política pesaba más que las reformas. Muchos creían que las medidas de Fujimori no sobrevivirían a la presión popular. Y cuando dio su famoso autogolpe de Estado, lejos de traer estabilidad, aumentó las dudas. Además, el gobierno no tenía un solo objetivo claro. La inflación competía en prioridad con estabilizar el tipo de cambio, pagar deudas externas y estimular la economía real. Para complicar más las cosas, Fujimori aplicó controles de precios, pero no para bajarlos, sino para subirlos de forma programada, como si fuera un impuesto disfrazado. Y todo esto ocurría mientras el Banco Central luchaba con herramientas limitadas para calcular cuánto dinero debía inyectar o retirar del sistema.
En 1993, el plan dio un giro decisivo. Fujimori aceleró las privatizaciones, dejó que el mercado guiara la mayoría de las decisiones macroeconómicas y redujo al mínimo el papel del Banco Central en la manipulación diaria del dinero. Esta segunda etapa funcionó mucho mejor, la volatilidad del tipo de cambio se desplomó y la confianza en el sol empezó a crecer. Tanto, que los préstamos en dólares dejaron de ser la norma y la gente volvió a confiar en su propia moneda. Con la segunda etapa de reformas en marcha, Perú comenzó a respirar, pero no cantemos victoria todavía. La estabilidad monetaria no se consigue de la noche a la mañana, y mucho menos en un país que venía de una de las peores crisis inflacionarias de todo el continente. Lo que sí cambió fue la percepción. La gente empezó a creer que el sol podía ser más que un papel pintado, que tal vez valía la pena ahorrar en su propia moneda. Este cambio de mentalidad es crucial. Porque una economía no se estabiliza solo con leyes y cifras, se estabiliza cuando la gente confía lo suficiente como para guardar su dinero sin correr a cambiarlo por dólares o euros al menor ruido político. Y esa confianza empezó a construirse paso a paso. Los números acompañaban. La volatilidad del tipo de cambio, que antes se movía como una montaña rusa, se desplomó a niveles 10 veces más bajos que en los primeros años de Fujimori. Las reservas internacionales comenzaron a crecer, el déficit fiscal se redujo, y lo más importante, se dejó atrás la costumbre de endeudarse imprimiendo dinero. Sin embargo, había un detalle, aunque el sol estaba más fuerte, su estabilidad seguía dependiendo en gran parte de factores externos como el precio del cobre, su principal exportación. Si el cobre subía, entraban más dólares al país, si bajaba, el flujo se reducía. Esto significaba que, aunque las reformas habían creado un escudo, el riesgo no desaparecía. Y aquí es donde entra el papel clave del Banco Central. En el año 2002, la institución decidió dar un paso más allá, cambiar su objetivo principal. Hasta entonces, se enfocaba en controlar la cantidad de dinero en circulación, una tarea que requiere cálculos complejísimos y es muy fácil de hacer mal, especialmente en un país que todavía enfrentaba choques externos constantes. Desde ese año, el Banco Central dejó de obsesionarse con la masa monetaria y pasó a centrarse directamente en la inflación. ¿Por qué es tan importante este cambio? Porque medir y controlar la inflación es mucho más directo. No importa si la oferta monetaria crece un poco más o un poco menos, lo que interesa es que los precios se mantengan estables para la gente común. Y este modelo no era invento peruano, era exactamente el que usaban economías sólidas como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo. El nuevo objetivo fue claro, una inflación anual del 2,5% con un margen de error del 1%. En 2007, ese objetivo bajó al 2%. En la práctica, el cambio fue sutil porque para entonces la inflación ya estaba bastante controlada, pero la señal al mercado y a la ciudadanía fue poderosa. Perú se alineaba con los estándares internacionales de estabilidad. Lo interesante es que, mientras todo esto sucedía, la narrativa internacional sobre Perú empezaba a cambiar. Pasó de ser el ejemplo de hiperinflación a un caso de estudio en universidades de economía. Fondos de inversión, bancos y organismos multilaterales comenzaban a citar al país como un modelo de disciplina fiscal y monetaria en una región donde eso es la excepción y no la regla. Pero, claro, si todo se redujera a tener un banco central independiente y metas de inflación claras, este sería un cuento aburrido. La verdadera salsa de esta historia está en la táctica que convirtió al sol en una moneda casi blindada frente a la especulación, la famosa flotación sucia. Antes de entender cómo funciona, tenemos que repasar lo básico. Hay dos maneras tradicionales de manejar tu moneda. Una es el tipo de cambio fijo, decides que tu moneda siempre valdrá lo mismo que otra, normalmente el dólar. Esto suena estable, hasta que te das cuenta de que necesitas toneladas de reservas para defender ese valor, y cuando se acaban, la crisis explota. La otra es el tipo de cambio flotante, dejas que el mercado decida cuánto vale tu moneda cada día, sin intervenir. En teoría, ambas tienen ventajas y desventajas. Un cambio fijo da previsibilidad, pero te encadena a gastar fortunas para sostenerlo. Un flotante es más flexible, pero puede ser un desastre en tiempos de pánico. Y aquí es donde Perú se sale del guión tradicional. Su modelo, igual que el de países como Singapur o Turquía, es una mezcla, la flotación sucia. El Banco Central deja que la moneda flote libremente, pero interviene cuando considera que el valor se está desviando demasiado. Y aquí está la clave, no hay reglas oficiales, no hay bandas claras,
no hay un número mágico que diga, si llegamos aquí, intervenimos. Esto, que a primera vista parece un terreno fértil para la arbitrariedad, es en realidad una jugada maestra contra la especulación. En países con bandas fijas, los especuladores saben exactamente cuándo atacar, empujan la moneda hasta el límite y fuerzan al Banco Central a gastar reservas para defenderlo. En Perú, al no haber un límite público, nadie sabe cuándo ni cómo reaccionará el Banco Central, y eso convierte cualquier intento de ataque en una apuesta arriesgada y costosa. Pero atención, este sistema solo funciona porque la independencia del Banco Central está blindada por la Constitución. Si un político pudiera meter mano y decidir, vamos a intervenir para financiar mi campaña, el modelo se derrumbaría en semanas. Y aquí está la ironía, mientras la política peruana es un torbellino de crisis y cambios de poder, la institución que maneja la moneda se ha mantenido intocable. Además, Perú tiene un as bajo la manga, más de 75.000 millones de dólares en reservas internacionales. Para que te hagas una idea, Argentina, aún sumando el préstamo del FMI, no llega ni a 40.000 millones, y su economía es casi 3 veces más grande que la peruana. Con estas cartas sobre la mesa, el sol peruano se ha ganado su reputación de sol suizo. Pero la gran pregunta es, ¿podrá mantenerla en los próximos años o la política terminará rompiendo el hechizo?